Bueno, hoy lo que vamos a hacer es revisar la tabla de atributos, vamos a hacer un poco de exportación de datos, edición de puntos, líneas, polígonos, que también ya lo habíamos hecho en alguna parte de las anteriores sesiones, y haremos lo que es el clip, la unión de los datos. Para eso yo ya tengo habilitado mi ArcGIS, perdón, el ArcMap, como también tengo habilitado el ArcCatalog. Como verán en primera pantalla, si no se llegara a oír o tuviéramos algún inconveniente o retraso durante el avance, por favor, levantan la mano o paran nomás la actividad, por favor. Ya. En la pantalla, en la primera pantalla de ArcCatalog podemos ver, yo he descargado las áreas protegidas nacionales, caminos, la parte de departamentos en que están en diferentes formatos, datos de caminos, perdón, datos de líneas, puntos y polígonos. En la parte inferior, por ejemplo, tengo los ejercicios que habíamos realizado la pasada clase. Em, bueno, directamente me voy al ArcMap, me voy a la tabla de contenidos. Está todo vacío, voy a empezar a cargar lo que son los, eh, los datos vectoriales en formato de punto. Entonces, como ya habíamos mencionado anteriormente y seguramente están haciendo la revisión de la presentación que hizo Natalie el día martes, eh, me voy a Add y me aparece nuevamente la ventana y yo voy a conectarme directamente a la carpeta del curso, en la cual he organizado en la carpeta de vectores una copia de los datos que he descargado de GeoBolivia. Bueno, dentro de esto, igual que en el ArcCatalog, encuentro las carpetas y los shapes que yo había generado. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Vamos a aplicar una serie de pasos que es el cortar, el seleccionar, el poder guardar. Ayer alguien había hecho una pregunta que cómo puedo seleccionar y guardar un área de interés. Entonces lo vamos a hacer justamente en esta práctica. Entonces tengo la capital de departamentos, por ejemplo, está en formato de puntos, solo son capitales departamentales para toda Bolivia. Esperamos que cargue. También cargo el de polígono, departamentos de Bolivia. Lo tengo en formato de polígono y ahí está. Me voy al mundito, le doy un zoom para todo y ahí podemos ver nuestros nueve departamentos. Bueno, en la parte de tabla de contenidos, por ejemplo, ustedes pueden ver que se les representa toda la dirección donde se encuentra el archivo. Para poder evitar de ver estos archivos, lo que ustedes pueden hacer es seleccionar la lista de by drawing order, que es la lista de órdenes. Entonces selecciono y automáticamente se va a perder esas carpetitas. Bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Voy a trabajar un poco con lo que es la simbología. Si nosotros revisamos primero la base de datos que tiene la capital de departamentos, hago clic derecho, me aparece la ventana y me voy a Open Attribute Table. Y como verán, tenemos 3, 4, 5 columnas. Uno, el ID, el shape, el tipo de shape que se ha generado, la capital a la cual se refiere y el nombre de los departamentos. Entonces, lo que yo hago es cierro la ventana de la base de datos y voy a poner esos nombres, porque ustedes si ven en la pantalla central, en la pantalla general de presentación, no se ve los nombres. Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono clic derecho, me voy a propiedades. En propiedades selecciono lo que es simbología, la pestaña de simbología. Ah, perdón,
para los nombres es labels, ¿no? Voy a poner los nombres. Esperamos que se cargue. Y no se olvida que hay uno que dice Label Features in the Layer, es decir, que si quiero poner los nombres en la capa, entonces selecciono esta pestañita que está cerca de métodos, selecciono y en la expresión me dice con cuál quiero registrar esos nombres. Entonces selecciono y voy a poner la columna de nombre. Selecciono nombre y aquí tienen el tipo de símbolo o de letra que quieren utilizar. Ya podemos mantener Arial o podemos utilizar el Times New Roman. Podemos aumentar el tamaño, 12, que sea un poco más visible. Y lo que hacemos es aplicar y aceptar. Si ven en la pantalla general de ArcGIS ya podemos observar los nombres de cada uno de los departamentos. También podemos diferenciar simbológicamente, ¿no? La simbología, por ejemplo, el número, los puntos, pero el formato de puntos, podemos cambiarlos. Entonces nos vamos nuevamente a clic derecho, propiedades. Un momento. Me voy a simbología. Y acá en simbología me dice el símbolo. Si quieren cambiar, entonces yo lo puedo modificar. Selecciono el símbolo y puedo poner el símbolo de círculo que generalmente se utiliza para capitales, pero con un fondo rojo. Y ahí es donde puedo ir modificando. Aplico, acepto y ya tenemos modificado nuestras capitales departamentales. Ahora, probablemente no quisiera o quisiéramos diferenciar en colores a cada uno de los departamentos o no diferenciarlos. Lo que podemos hacer es irnos a seleccionar en la tabla de contenidos los departamentos de Bolivia. Hacemos clic derecho. De igual manera nos vamos a propiedades. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos directamente a categorías. Donde dice mostrar, a la izquierda show, nos vamos, seleccionamos categorías y te dice si quieres categorías únicas con valores o muchos campos. En este caso seleccionamos la categoría de valores únicos. Antes de esto, bueno, luego lo vamos a ver. Acá podemos ver que también la base de datos cuenta con las coordenadas del departamento, el departamento y la descripción. Seleccionaremos el de departamentos, ¿ya? En lo que menciona como valor de campo. Quitamos si son para todos los valores y en la parte inferior tenemos una pestaña que dice Add All Values, es decir, adjuntar todos los valores de la columna departamentos. Aplicamos Add All Values y verán que se va a diferenciar por cada uno de los departamentos que están. Por ejemplo, acá en este shape se encuentran la laguna de, bueno, se encuentra el lago de Titicaca, el lago de Ururu, también están los salares, entonces no es de nuestro interés. En este momento necesitamos diferenciar por colores los departamentos o si queremos podemos modificarlo, ¿no? Bueno, yo lo voy a quitar, selecciono el lago Titicaca, hago control. Selecciono el lago Ururu, el lago Popó, bajo un poco, selecciono Salar de Coipasa, Salar de Uyuni. Y tienen una pestaña que dice remover, remover todo. Selecciono solo remover porque ya tengo seleccionado. Entonces ya tengo las categorías y acá tienen una rampa de colores en la parte superior, una pestaña en la cual ustedes pueden utilizar diferentes rampas de color. ¿No? Yo voy a seleccionar una intermedia que podamos diferenciar todos los departamentos. Y ahí está. Aplicar y aceptar.
¿no? Y ahí ya tenemos diferenciado lo que serían los departamentos con diferentes colores. En algunos casos, cuando nosotros estamos generando prácticamente un mapa de presentación, de ubicación, perdón, un mapa general, nosotros no necesitamos identificar a los departamentos por colores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono, me voy nuevamente a propiedades, eh, remover todo. Ahora lo que hago es seleccionar la pestaña, remover todo, ya. Selecciono solo Features, ya, simbología única. Selecciono símbolos y aquí tienen una opción que dice Hollow, que solo es el borde, el contorno. Entonces selecciono esta, puedo aumentar el grosor en Outline White y puedo subir hasta 2, 1 generalmente. Ok, aplico y acepto. Entonces lo que van a tener es solo los límites departamentales, en este caso. Bueno, ahora vayamos con lo que es las líneas, por ejemplo, caminos. Tenemos los caminos en general, pueden ser de tierra, pedregosos, selecciono, add y cargo acá en mi base de datos para toda Bolivia. Bueno, verán, hay una inmensidad de caminos que tenemos en toda Bolivia. eh, entonces está registrado. Lo que podemos hacer es revisar la base de datos, selecciono clic derecho, Open Attribute Table, y acá van a poder ver qué tipo de camino es, si es senda, si es vereda, si es un camino principal, un camino carretero principal, eh, si es de asfalto, si es de tierra, y tiene también sus categorías de identificación, ¿no? Que están plasmadas em, por la ABC. Luego están también los caminos vecinales, secundarios. Entonces ahí ustedes ya pueden ir revisando la base de datos que tiene para caminos. Es importante, ayer ya les decía por qué es necesario, porque nosotros en base a esto podemos hacer la diferenciación de caminos y en este momento lo vamos a aplicar. Además de los caminos de sendas, de rutas principales, también se tiene disponible por la ABC lo que son la red vial fundamental, que es las rutas principales. Entonces yo voy a cargar igual add data, subo a mi carpeta y tengo la red vial fundamental que ha sido generado por la ABC. Adjunto. Estas son las principales carreteras que conectan a toda Bolivia. Entonces ingreso y ahí está, de diferente color. Bueno, no se lo puede ver en este momento. Lo voy a desactivar el de caminos. Voy a desactivar el fondo de departamentos un momento. Y ahí está. Esos son los caminos principales que componen para Bolivia, que conectan los departamentos o las ciudades principales de Bolivia. Selecciono, hago clic derecho, Open Attribute Table. De igual manera tiene su base de datos y ahí les menciona, por ejemplo, el tipo de carretera, si es carretera, es doble vía, no es doble vía, la ruta, el número de ruta que se especifica, el código de ruta, la longitud que tiene cada una de estas carreteras durante ciertos tramos, luego la rodadura, si es decir, el ripio, si es pavimentado, no está pavimentado, es parte de la red vial fundamental. Entonces esas categorías las van a poder encontrar en toda la base de datos. Como les digo, todo esto es muy importante diferenciar. Es por eso que ayer hacía énfasis en que la base de datos debe estar bien estructurada, ¿no? Cierro la base de atributos. Entonces, debo diferenciar ahora. No quiero que se represente mis caminos solo en un tipo de línea. Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono de la misma manera que hice para los polígonos de Bolivia. Hago clic derecho, selecciono clic derecho, propiedades, y me voy a simbología, la pestaña de simbología en Layer Properties.
Me voy a categoría y valores únicos. En la parte de categorías tengo lo que es el nombre, tengo la rodadura, la ruta. A mí me interesa que se diferencie por la rodadura, por el tipo de carretera, ¿no? Entonces selecciono y lo que hago, lo mismo. Add all values. Miren, tenemos 5 categorías de caminos. Uno que falta definir, uno que es parte de la red vial fundamental, otra pavimentada, otro pavimentado en construcción y otra que es ripio. Aquí yo puedo ir modificando, por ejemplo, lo que está en definición, falta definir. Entonces selecciono ahí en la parte izquierda, dice, está la línea de color café y selecciono, clic izquierdo, doble clic, perdón, y lo voy a poner con un color café y voy a aumentar el grosor, que sea de 2 y guardo. Dice, no es parte de la red vial fundamental, es decir, que son caminos vecinales. Entonces, de igual manera, selecciono, hago doble clic, un camino que no es parte de la red vial fundamental. Acá ustedes, por ejemplo, tienen definido por ESRI diferentes rodaduras, ¿no? Tipos de líneas que pueden utilizar. Entonces está para el borde externo de perdón, para el tipo de línea, ya, y aquí tienen las rutas nacionales, rutas estatales. Entonces yo puedo seleccionar o simplemente cambiar acá el color. Entonces, siendo que es una rodadura que no pertenece a la red vial fundamental, voy a seleccionar esta línea de color negro. Entonces, aplico y OK. Pavimentada. Generalmente son las de doble vía. Entonces, seleccionaré. Tienen. Pueden uno seleccionar, generalmente utilizamos las rojas para la red vial fundamental, o pueden utilizar también ustedes este que es el de la red nacional. Podemos aplicar esta, diferenciando, aunque esa se utiliza también para límites. Pavimento en construcción, ya, y ripio. Y así ustedes pueden ir jugándose con la simbología que mejor represente, ¿no? Si ustedes hacen una revisión en la simbología de líneas, tienen una serie de opciones a elegir, ¿no? Dentro de eso también están para ríos, enseguida lo vamos a diseñar, como también están las rutas de trenes, es decir, para las rieles. Acá tienen los contornos topográficos, tienen el contorno para los ríos, como les iba mencionando, ríos navegables, no navegables, entonces ustedes ya pueden ir utilizando también este. Entonces, OK, aplico y acepto. ¿Y qué pasó? Ahí está. Esperemos un momento. Y ahí se va armando la red vial fundamental, entonces diferenciando el tipo de vía que es, ya sea que esté en definición, puede ser pavimentado, en ripio. En algunos casos ustedes también, si van generando de forma personal sus propios vectores de línea, pueden hacerla, pueden ir poniendo diferentes categorías, por ejemplo, como se mencionaba en el de caminos, que haya sendas, que haya caminos empedrados, caminos de tierra, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de ustedes cómo lo pueden ir diseñando. Entonces, ahí ya tengo para Bolivia toda la red vial fundamental. Ahora, si quiero solo mostrar, miren, hay algunos que están en definición. El de café, si ustedes ven hacia el norte de La Paz, de Santa Cruz hacia el oeste de Beni. Hay algunas rutas que no están, pero son ya parte de los proyectos que tiene ABC en construcción. Veamos ahora lo de caminos. De igual manera, ustedes se pueden ir jugando ahí, ¿no? Ya habíamos visto los datos. Aquí sí tenemos una,
eh, enmarañada red de caminos para toda Bolivia, imagínense, entre lo que pueden ser sendas y todo eso, ¿no? Eh, Vamos a seleccionar para un departamento en particular para no saturarnos con la información para toda Bolivia, ¿ya? Esa es la manera de ir realizando el cambio de simbología, ¿no? Hasta aquí, si hay alguna pregunta, entonces continuemos, ¿no? Ya, esa es la razón por la cual se necesita que la base de datos esté em, bien estructurada, ¿no? Si no, no podemos armar esta clasificación de, por ejemplo, de las redes viales o de los departamentos a nivel capital de igual manera, digamos, ¿no? Cuando armamos nuestra base de datos de puntos. Ahora, en puntos generalmente se hace una diferencia. Para nosotros es mucho más fácil trabajar a nivel de, por ejemplo, capitales departamentales, porque solo son 9 departamentos y ya están los nueve departamentos. Pero también tenemos la otra categoría, voy a adjuntar acá, que es la de municipios, capitales municipales. Y son mucho más puntos, ¿no? Entonces ustedes ya tienen que poder diferenciarlos entre lo que es la capital departamental y la de municipios. Seleccionaré, como les dije, aquí en el de símbolos, perdón. Hay una manera rápida, ¿no? Yo ya es mi costumbre, pero hay una manera rápida, perdón, hay una manera rápida de ingresar a las propiedades solo para los puntos. Se ponen el cursor sobre el punto y hacen doble clic e inmediatamente les aparece el selector de símbolos. Ya, y entonces aquí ya van a poder elegir. eh, Particularmente, yo utilizo el círculo número 1 para cuando hablo de comunidades o municipios de forma que yo pueda reducir el tamaño. Entonces selecciono el tamaño, me dice que es de 18. Si veo el símbolo verde con punto en el centro, también es de 18, entonces debo diferenciarlo. Entonces el círculo negro, el punto negro, y voy a reducir el tamaño a 8 o 10. Ya pongamos 10 como para que sea visible. Y ahí están los municipios. De igual manera, estas capitales municipales tienen información. Es toda esta su base de datos donde a la provincia que pertenece, el código de departamento, el nombre del municipio, los cantones que están presentes, la población con la que cuenta, la superficie, el perímetro, el área, ¿no? Entonces también tiene su información, por ejemplo, dónde se encuentra. Entonces yo puedo clasificar los municipios, los puntos, por dónde se encuentra, ¿no? O qué tipo de categoría es, ¿no? Y puedo hacer esa selección. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo mismo que hice anteriormente. Clic derecho, propiedades, me voy a simbología, categorías y hacía referencia a código de departamento, perdón, reviso. Base de datos por nombre de departamento. Entonces hago lo mismo. Propiedades, categorías. Eso sí, por ejemplo, para el cambio de simbología, ustedes tienen que ingresar sí o sí a propiedades y a partir de eso van a poder ingresar a diferenciar por categorías. Entonces selecciono nombre por departamentos. Entonces, los puntos los voy a transformar por departamentos. Van a estar representados por diferentes colores. Pongámoslo al punto de Beni verde, un tamaño de 8. Chuquisaca rojo, si es que les parece. Voy a bajarlo a 8. Cochabamba, ¿qué color Ariel? ¿Alguien qué color recomiendan? Valle.
verde oscuro. O puedo darle otro color, siendo que, o otra simbología, ¿no? Puede ser por triángulos y puedo darle otro color y así sucesivamente. Ustedes pueden ir jugándose. Cuando, ok, puede ser círculo de color café, la tierra de era, la minería y, ajá, Santa Cruz. Puedo ir utilizando así la simbología y así sucesivamente. Terminando Tarija. Buah, creo que por aquí había algo así como uva, no me acuerdo. Listo. Picar. Y como verán, cada uno de las capitales de municipio van a estar representados para los diferentes departamentos. Entonces, los colores o el tipo de simbología que esté va a representar a un departamento en particular, ¿no? Entonces, esa es la manera. Ahora, a ver, ya estamos 19:35. Veamos, les decía, vamos a representar los caminos en particular para un departamento, ¿no? Para que no se encuentre tan saturado. ¿Qué es lo que hacemos? Hay una opción. Nosotros debemos también saber manejar nuestra base de datos. Entonces, agarramos el de departamentos y utilizamos la herramienta de Identify para identificar. Por ejemplo, el de Cochabamba, siendo que estamos trabajando con Sucre, seleccionemos el de Sucre. Entonces, Identify y seleccionamos sobre Sucre y ahí nos aparece la ventanita de identificar y toda la estructura de base de datos que tiene, ahí describiéndonos el departamento, la descripción, si es un departamento, el nombre del departamento, el código que lleva, el ID y el tipo de de vector que se ha creado. Cierro. Y acá en la presentación del martes, Natalie nos mostraba que tenemos la opción de seleccionar. Hay una flechita con un cuadro al fondo con pintado de color azul. Seleccionamos ese cuadrito y inmediatamente nos vamos a la pantalla principal de ARMAP y hacemos clic sobre Chuquisaca. Ya, inmediatamente este se resalta de color celeste, ¿no? Los bordes. Y si me voy a la base de datos de departamentos, clic derecho, Open Attribute Table, voy a también tener seleccionado la fila del departamento de Chuquisaca. Entonces, ahora lo que yo puedo hacer es simplemente guardar esta información. Entonces, hago clic derecho, selecciono el shape de departamentos de Bolivia, clic derecho, me voy a Data, Export Data, en la base de datos que estábamos trabajando. Yo lo voy a guardar en mi carpeta de temporales y pongo Chuquisaca. Listo. Guardo y la ventana, listo, ok. Y me aparece la ventana si quiere cargar esta capa. Entonces le digo que sí. Ya está. Ahí está nuevamente ya de color la capa de Chuquisaca y en la ventana de la izquierda, en la tabla de contenidos, ustedes pueden encontrar una nueva capa que dice Chuquisaca, ¿no? Un nuevo shape. Voy a quitar la selección de departamentos, voy a desactivarla y verán que solo se queda Chuquisaca.
Entonces el archivo solo representará a Chuquisaca. Si hago la base de datos, selecciono, clic derecho, Open Attribute Table, y verán la base de datos se ha reducido solo a Chuquisaca. Entonces, cierro mi base de datos. Voy a ponerlo en formato con borde de línea. Y OK. Ya está. Ahora, otra opción. Eso es para seleccionar. Ahora, cuando hablamos de datos muy grandes, em, por ejemplo, departamento. Sigamos con el ejemplo de departamento. Y estaba viendo que entre los participantes también hay personas de Cochabamba. Eh, Voy a quitar la selección. En la barra de herramientas en superior se encuentra el limpiar las selecciones de campo. Al lado de la flechita y el cuadrito con un fondo celeste, se activa un nuevo cuadro que dice Clear Selection Future, de quitar la selección de este campo. Entonces lo selecciono, hago clic y automáticamente se quita la selección. Entonces, ¿qué hago? Otra alternativa es seleccionar la base de datos, clic derecho, Open Attribute Table. Tengo la base de datos y me voy a seleccionar la fila de Cochabamba. Cochabamba. ¿No? Así como lo hemos seleccionado, también está automáticamente seleccionado en, en el shape de polígonos. Entonces, de igual manera, hago clic derecho, Data, Export Data, dirijo mi carpeta en temporales y esta será Cochabamba. Y lo guardo. OK. Y le digo que sí, quiero cargar esa nueva capa. Y ahí está. Solo Cochabamba. Voy a ponerlo en formato de líneas. Y OK. Ahora, hay un detalle. Vuelvo a quitar la selección para todos. Hay un detalle. Cuando nosotros trabajamos y estamos ya queriendo generar nuestra base de datos y un mapa de ubicación, debemos hacer un dissolve. Por ejemplo, en este momento se ve todos los departamentos, pero yo solo quisiera ver los límites de Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hay una herramienta en la caja de herramientas que se llama Dissolve. Para eso, antes debo modificar mi base de datos en departamentos, clic derecho, Open Attribute Table. Entonces, yo no tengo una opción. Cuando se hace un Dissolve, lo que se requiere es que solo tenga una categoría, una unidad. Entonces, me voy aquí a la ventana de la superior izquierda, tienen una, una opción de tabla, ¿ya? Y se van a Add File, adjuntar un campo, una columna. Y le vamos a poner un código. eh, Código. Vamos a poner en formato de texto. El amplio será de 3, no, de 3 caracteres. OK. Entonces tengo el código y acá selecciono la columna de código o clic derecho. Me voy a File Calculator y me aparece esta ventana. ¿Y qué es lo que yo hago? Código, el código va a ser igual a 1. Eso es lo que voy a poner. Nada más. OK. Entonces automáticamente me calcula para esa columna que va a ser 1. Todas las filas se rellenan de 1. Ya, a partir de esta base de datos, yo voy a poder hacer solo los límites para tener el límite de Bolivia. Voy a accesar esta base de datos y en la parte derecha, para que puedan tener más tranquilidad, se van a la pestaña Search, buscar.
y ponen dissolve. ¿Ya? Y les aparecen varias herramientas. Entre esas está la Dissolve en Data Management Tools. Si quieren visualizar dónde se encuentra, pueden utilizar este link para que les muestre. Entonces hago clic derecho y les va a mostrar dónde se encuentra. Se encuentra en generalización. ¿Ya? Entonces, oh, ya lo perdí. Entonces lo que hago, me voy aquí a herramientas. Bueno, yo voy a hacer de manera más rápida. Me voy Data Management Tools en la carpeta de herramientas y me voy a generalización y ahí está, Dissolve, ¿no? Selecciono esta herramienta, hago doble clic y me dice acá en la parte derecha de esta nueva ventana, les aparece qué es lo que hace Dissolve. Por ejemplo, ingresan un shape que está con varios polígonos y lo voy a seleccionar en 3 polígonos, ¿no? Entonces, voy a hacer el mismo juego. ¿Qué es lo que hago? Ingreso departamentos de Bolivia y me dice por qué campo quiere que seleccione. Y ustedes seleccionan, dice campo de Dissolve, seleccionan código. Ahora, un consejo que quería darles y he estado viendo durante estas sesiones, por ejemplo, en Output Features Class les aparece dónde quiere guardar esa carpeta. El ArcGIS automáticamente les genera un lugar de almacenado que tiene en su carpeta de documentos, en su computadora. ¿Qué es lo que hacen? Generalmente esta información es una información temporal, si es que ustedes lo generan y lo guardan en esa carpeta. Posteriormente, esta se puede eliminar, ya sea si es que tienen un cleaner o el sistema operativo de su Windows lo va a eliminar. Entonces, también lo pueden guardar ahí mientras no lo quieran almacenar. De todas maneras, yo voy a cambiar mi carpeta, voy a cambiarla a la del curso, entonces selecciono mi carpetita y me voy al de clases, mi carpeta temporal, y aquí lo he de guardar. Será Bolivia. Guardo, tengo seleccionado por código. Los otros campos son opcionales si es que quieren hacer más modificaciones. Y lo que hago es OK. Bueno, lo dejo trabajar un momento. Esperemos que no se demore mucho. Mientras, listo, ahí va respondiendo. Listo, solo tenemos ya el límite de Bolivia. Entonces, si quieren, lo quito la selección y aquí ya no tendremos identificado por departamentos, sino solo la exterior. Esto lo vamos a utilizar mañana probablemente para la edición de mapas. Entonces, es una nueva herramienta que a ustedes también les funciona. Ahora, eh, desactivo esta. Ya tengo guardada la de Cochabamba y la de Sucre, los shapes, por diferentes partes, ¿no? Tengo Cochabamba como un nuevo shape. Si hago clic derecho sobre Cochabamba en la tabla de contenidos, Open Attribute Table, van a ver que solo está el polígono de Cochabamba. Cierro. Ahora hay una nueva opción que pueden utilizar, que es el clip. Les decía, vamos a identificar los caminos para los departamentos, ya sea para Chuquisaca o para Cochabamba. Entonces, hay una opción que es el clip. Contraigo lo que es la información de Data Management Tools
Y en la parte superior tienen una cajita de herramientas en Art Toolbox que dice Conversion Tools, perdón, Analyze Tools. Esa es la que tienen que seleccionar. Amplío y tienen otra subcarpeta que dice Extract. Entonces, y ahí tienen una que es Clip. Esta, esta herramienta nos permite, perdón, cortar solo para el área requerida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Doble clic en Clip. Me dice Input Features, cuáles son los campos, el shape que quiero cortar. Entonces, quiero cortar el de caminos. Me voy a la pestaña, selecciono el de caminos. ¿Con cuál usted va a cortar? Me dice Clip Features. Y selecciono el de Chuquisaca. Y nuevamente aquí nos da una dirección que es por default, pero yo lo voy a guardar en mi carpeta de temporales y será caminos, barra baja, Chuquisaca. El formato del eje de coordenadas está en grados decimales y OK. Esperamos que trabaje. Esto va a depender mucho de la cantidad de información que tiene, también de la velocidad que tiene su computador. Listo, ya está. Entonces, está activo el de Cochabamba. Desactivo la capa de vector de Cochabamba. Activo Chuquisaca y ¿dónde está? Caminos. Aquí está. Si ven en la tabla de contenidos a la izquierda, está Caminos Chuquisaca. Le hago zoom, zoom to layer, clic derecho, zoom to layer y ahí está. La red para Chuquisaca y aún así sigue siendo compleja, ¿no? Ustedes aquí ya pueden jugarse para diferenciar, entonces vamos a hacer el mismo juego que hicimos por el tema de tiempo, vamos a hacer la de categorías rápidamente, porque tenemos que hacer algunas aplicaciones más. Clic derecho, propiedades y me voy a categorías y únicas y selecciono acá, para eso siempre revisando nuestra base de datos. Dice viabilidad. Entonces seleccionaremos por viabilidad, propiedades, simbología, categoría y acá selecciono por viabilidad. Si activo esto, add all values, ahí están solo hay tres tipos de caminos, aplicar, aceptar. Y ya está. Ustedes esto pueden trabajarlo un poco más si quieren desarrollarlo. De igual manera pueden hacerlo para municipios en particular, ¿no? O simplemente editarlos también en base a imágenes satelitales, como se les ha enseñado el día de ayer, con utilizando la herramienta de Google Earth o junto con la de QGIS, por ejemplo, ¿no? Ya está diferenciado. Otra alternativa es que voy a cortar nuevamente para Cochabamba Caminos, por ejemplo. Extract, clip, y esta vez selecciono la carpeta de caminos, selecciono Cochabamba y lo voy a guardar en mi carpeta de temporales y serán Caminos Cochabamba. Listo. OK, lo dejo correr. Ya. Mientras se corta, hay otra opción que es el de unión, ¿no? Y es lo que vamos a tocar ahora. Ustedes tienen ya el shape de caminos por separado. Miren, acá si ven en la tabla de contenidos está Caminos de Cochabamba, desactivo está Caminos de Chuquisaca, ¿no? A ver, ahí. Caminos de Cochabamba, los caminos de Chuquisaca. Ambos
shapes están separados. De igual manera, los shapes que corresponden a Cochabamba y Chuquisaca también, ¿no? Ese polígono está separado. Bien, si yo selecciono, quito el de caminos y están separados. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Por ejemplo, yo quisiera unir, yo estoy justamente de pronto trabajando en los caminos de Cochabamba y de Chuquisaca. Ustedes pueden hacer una unión de esta información. ¿Cómo lo hago? Tienen ya no la herramienta de extract, ya no el de clip, sino, perdón, se van a sobreposición, a overlay. Y ahí tienen diferentes herramientas, ¿no? Que es el erase, el identify, el de intersección, el join, las diferencias simétricas, la unión. Entonces utilizamos la herramienta de unión. Desaparece la ventana y aquí les da, ya es de manera diferente. Y aquí hay una explicación a la derecha donde les dice ingrese un shape y otro shape y a partir de eso usted va a tener como resultado un solo shape, ¿no? Entonces haremos ese mismo procedimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Ingresamos primero es para los departamentos, que es Cochabamba, y en la ventanita inferior nos aparece Cochabamba seleccionada. Otra ventana, otro shape, perdón, que será Chuquisaca. Y listo, ya está unida. En la parte inferior tenemos el output layer, ¿no? Donde lo guardamos en temporales. Y aquí va a ser Cochabamba, Chuquisaca. Y lo guardo. Y ok, solo lo único que hago es correr. Y lo dejo correr y vamos a tener un nuevo shape de caminos. Perdón, de departamentos. Si desactivo el de caminos, caminos Cochabamba, caminos Chuquisaca, y ahí está. Una nueva capa de departamento de Cochabamba y Chuquisaca. Voy a hacer un poco de zoom y ahí está. Estos, si los revisan, voy a desactivar las capas de Cochabamba, la de Chuquisaca, y activo el nuevo shape que es Cochabamba Chuquisaca. Como verán, hago en la tabla de contenidos, está Cochabamba Chuquisaca, clic derecho, Open Attribute Table, entonces ya tengo las dos capas con la misma información, ¿no? Sobrepuestas. Solo que acá, por ejemplo, la tabla de contenidos se ha estructurado con toda la información que tenía el departamento de Chuquisacas y el departamento de Cochabamba. Hay que hacer una corrección también en esta información. ¿Cómo lo hago? Me voy, no se olviden, a editor. Ayer hicimos al modo de realizar los puntos. Me voy a editor. No se olviden que siempre debe poner Start Editing. Ninguna información se va a modificar en ArcMap o en cualquiera de las plataformas de ArcMap mientras ustedes no habiliten la edición. Entonces se van al editor, Start Editing, y me dice cuál es el que quiere editar. Entonces yo voy a seleccionar el de Cochabamba, Chuquisaca, de polígonos. Ok, me aparece una nueva ventana de edición y digo continuar. Ya. Ahora sí, me voy, nuevamente habilito la base de datos de Cochabamba, Chuquisaca, clic derecho, Open Attribute Table, y verán, ya no están dos filas, ¿no? Ya no, sino aparece una tercera, y eso es porque yo puedo editar. Cuando no tenía la opción de editar, la tercera fila no se aparecía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a eliminar, primero voy a llenar los datos, ¿no? El polígono de la línea 0 me dice, con ID 0, pertenece al departamento de Cochabamba y está como categoría de departamento. El polígono 1 representa a Chuquisaca, entonces debo modificar acá. Departamentos, debo limpiar esta base de datos y escribo Chuquisaca.
Ahí sí puedo editar. La categoría será departamento y listo. Ahora hago para que esta información se guarde, cierro, hago stop editing y me dice si es que quiero guardar esta información y le digo que sí. Nuevamente habilito clic derecho, base de datos y verán la tercera fila ya no nos aparece. ¿Por qué yo lo he deshabilitado? Como estoy haciendo una limpieza de la base de datos, lo que voy a hacer es eliminar estas columnas. Eliminar el campo porque son repetidas, ¿no? Y listo. Ahora sí, nuestra base de datos nuevamente está. Ah, el código me había olvidado. Ya, pero así van jugando con la base de datos. Como verán, vuelvo a habilitar la base de datos. Por ejemplo, en Attribute Table y aquí no registré el código de departamento. Si yo quiero escribir, hago la prueba. Miren, no puedo escribir nada. Y eso es porque no se puede editar. Entonces deben tener mucho cuidado, ¿no? Y al momento de haber terminado la edición o haber hecho alguna corrección, ustedes siempre deben poner la categoría o poner el stop editing y aceptar que se guarden las modificaciones. Y recién se estará guardando todos los trabajos que hayan realizado en ese momento. Otra actividad que tengas que realizar, el dissolve, el merge, el union, clip, ya lo hicimos. Ahora, eso, creo por el tiempo, Ariel. Entonces, en la misma en la herramienta de ArtToolbooks tienen la herramienta Erase. Esto es para eliminar algunas capas, algunos sectores, por ejemplo. Vean en la descripción de la derecha, es ingresar la capa y si tienen una capa en particular, eliminar ese sector, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo he de hacer? Voy a utilizar la capa de caminos y voy a eliminar el sector que corresponde a Cochabamba y Chuquisaca. Entonces ingreso la capa de caminos, con la cual voy a eliminar, va a ser la capa de Cochabamba, Chuquisaca. Y Output of Features lo voy a dirigir en mi... no, bueno, lo voy a dejar en el temporal de que direcciona automáticamente ArcGIS. Y OK, lo dejo trabajar. Recuerden, una vez que termine y si es que yo he utilizado guardar, almacenar esta información por default, es decir, en la carpeta que te direcciona automáticamente ArcGIS, ustedes deben volver a guardar esta información en su carpeta si es que es de interés, porque si no, en un cierto tiempo esta se pierde y no van a tener que volver a editar esa capa. Entonces deben tener mucho cuidado al momento de utilizarla, ¿no? Por eso que generalmente yo generalmente creo una carpeta de temporales, como les había mencionado, en la cual almaceno esa información y si no me sirve, termino eliminándola y si me sirve, la extraigo y la vuelvo a guardar en una carpeta ya más limpia, ¿no? Bueno, el proceso está un poquito largo. Mientras corre, si es que tuvieran alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Ya les había mencionado anteriormente que en algunos momentos va a depender mucho de la velocidad, de la cantidad de información con la cual estamos trabajando. En este caso es más por la cantidad de información, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado. Es por eso que dentro de las descripciones, si no me equivoco, eh, es que se requiere algunas capacidades de sus computadoras para el uso de esta herramienta de ArcGIS.
Ya mientras sigue haciendo el corte, voy a ir mostrándoles en Art Toolbox algunas alternativas. Bueno, hay algunos que son para trabajar en 3D, perdón, con imágenes raster, que es el 3D Analyst, por ejemplo. Ahí está ya terminado. Y ahí van a poder encontrar algunas herramientas adicionales. Luego tienen herramientas como las de conversión que ayer se les ha descrito. Por ejemplo, en particular la de KML a formato de metadata, a formato de base de datos, como también la exportación de formato KML a formato de datos o de un formato raster a un formato shapefile. Entonces, esto mucho va a depender de ustedes de ir explorando. Por ejemplo, aquí a formato raster, el formato a formato shapefile. Y bueno, pues, es de ir explorando, es una infinidad de herramientas que tiene y como les digo, ¿no? Nosotros vamos utilizando de acuerdo a los requerimientos. Ya, veamos el resultado. Miren, está todavía sobrepuesta la capa y voy a quitar la capa de Cochabamba, Chuquisaca. Lo desactivo y verán los caminos que se deberían encontrar en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, ya no se encuentran porque nosotros tenemos ya esas redes, y entonces lo puedo seleccionar y sobreponer simplemente, ¿no? Habilitar aquí en la tabla de contenidos, caminos de Cochabamba, caminos de Chuquisaca y listo, entonces ya se van a conectar. Entonces es otra herramienta que también ustedes pueden ir utilizando, ¿no?